De acuerdo con Naciones Unidas, hay unas 795 millones de personas subalimentadas en el mundo y esta cifra, por escandalosa que suene, significa un gran avance con respecto a la década de los años 90, cuando 182 países se comprometieron en Roma a erradicar el hambre en el mundo. En 1992 eran poco más de 1.000 millones de personas las que sufrían subalimentación. Pese a este avance, este año, 2017, por lo menos 70 millones necesitarán ayuda alimentaria de emergencia. Aquí al lado en Guatemala, en Honduras y también en El Salvador, pero además en África y en Asia. El periodista Fernando Rodríguez investigó el tema y encontró que además de las crisis económicas y las guerras y la violencia por el narcotráfico, el cambio climático juega cada vez un factor más importante en este asunto. Veamos. Acabar con el hambre es un deseo universal, promesa constante de los gobiernos y de la ONU, pero lograrlo parece cada vez más complejo. En sus objetivos del desarrollo, que sustituyen a los objetivos del milenio, la Organización de las Naciones Unidas se planteó erradicar el hambre para el año 2030, un problema que, según sus propias cifras, está en su peor momento en décadas. 70 millones de personas en todo el mundo, el equivalente a la población de Francia o Reino Unido, necesitarán este año ayuda alimentaria urgente. Esto incluye diversos niveles de necesidad alimentaria, desde dificultades para obtener ciertos alimentos hasta imposibilidad total de alimentarse. Según la ONU, no hay precedentes para una crisis de esta magnitud. 45 países vivirán distintos tipos de emergencia alimentaria en los próximos meses, desde Honduras, Guatemala y El Salvador hasta Ucrania y 35 naciones africanas. 4 de estos países viven ya la mayor emergencia. En Sudán del Sur se declaró recientemente la hambruna, mientras que Yemen, Somalia y Nigeria están cerca de vivir las mismas circunstancias si no reciben ayuda inmediata. Para la organización Oxfam Internacional, la hambruna en Sudán del Sur fue causada completamente por el ser humano. El país vive un conflicto armado desde 2013, que ha dejado más de 3 millones de desplazados. Esto, además, disminuye la disponibilidad de granos y ha disparado los precios de los alimentos. Nigeria vive una situación similar. La crisis de hambre se ha agravado por la inestabilidad económica provocada por el conflicto con el grupo terrorista Boko Haram, que además impide el acceso de ayuda humanitaria en algunas zonas. Para la ONU, otro factor que provoca esta crisis alimentaria es el clima. Honduras y Nicaragua, por ejemplo, vivirán su 4º año consecutivo con lluvias escasas debido al fenómeno del Niño, lo que afectará la primera temporada de siembra, provocando que los hogares pobres caigan en inseguridad alimentaria aguda, según el Centro de Alerta Temprana contra la Hambruna. Las consecuencias del Niño, que van desde inundaciones hasta sequías a lo largo de toda la línea del Ecuador, también afectarán a países como Etiopía y Somalia. Aunque sus mayores efectos se sentirán en el Cuerno de África, naciones al sur del continente, como Mozambique y Zimbabue, también enfrentarán diversos niveles de necesidad alimentaria por el clima. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que visitó Somalia recientemente, ha pedido mayor colaboración de los países y organizaciones internacionales para enfrentar esta crisis. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Y sobre Somalia, precisamente hoy en redes sociales, en Twitter, había un hashtag en el primer lugar de usuarios de esta red que le pedían a la aerolínea turca Turkish Airlines que utilizara sus aeronaves, porque es la única línea aérea que vuela al mundo, para crear una especie de puente aéreo y llevar víveres a los niños de Somalia, porque se calcula que hay por lo menos 300,000 niños que podrían perder la vida debido a la hambruna en ese país africano.